Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. Hoy les quería hablar sobre cómo es trabajar en una obra de teatro, pero antes me gustaría que habláramos sobre las diferencias entre un día de rodaje y una función. La primera diferencia principal es que en un rodaje se filma por escenas mezcladas. Si bien hay un guión que estructura toda la película o serie, durante las grabaciones se filman escenas mezcladas. Es decir, puedes empezar a filmar desde la escena 8, después le sigue la 15, después la 7, después la primera y así. No hay un orden cronológico a la hora del rodaje y por eso se marcan en el desglose de guión las escenas a filmar en el día y más adelante en postproducción se acomoda como iría la historia que cuenta el guión, así estructuradamente como lo vemos en una película. En cambio, en una función, la obra se ve toda de manera lineal, así como va transcurriendo la historia, desde el inicio, el nudo y el desenlace. Es por eso que en una función en vivo no haya pausas a menos que exista un intervalo en el medio, que eso también depende del largo de la obra y de la producción, si quiere cortar o no cortar y darle un descanso al espectador para continuar con la historia. Otra diferencia importante es que los días de rodajes pueden ser 1, 3, una semana, un mes, mientras que en una función son 1, 2, 3 horas. El tiempo de producción en el momento es mucho menor entre una obra de teatro y un rodaje. Pero esto, ¿cómo influye en el vestuario? La preparación del vestuario puede ser parecida, pero hay diferentes características. Para una obra de teatro, la ambientación, que sería los tratamientos que se le dan a las prendas para que parezcan viejas, usadas o lo que se necesite acorde a lo que se quiere mostrar, es mucho más exagerado que en el cine. En el cine es mucho más sutil toda esa ambientación. Incluso, como hablamos en el episodio anterior, los materiales pueden variar. Tal vez en una obra de teatro no influyan tanto los sonidos o el brillo o las estampas que tenga alguna prenda, pero en el cine tal vez sí sea molesto en ciertas escenas o enfrente de una cámara tener cosas con mucho brillo o con un patrón muy molesto que mueva la imagen en la cámara. También la organización entre un rodaje y una función es diferente en cuestión de organizar los vestuarios para cada personaje. Como dije antes, en un rodaje se arma una planilla de filmación para el día donde las escenas están mezcladas. Entonces nosotros como vestuaristas tenemos que, en base a ese plan de rodaje, tener preparado y listo el vestuario que se vaya a filmar en esas escenas de ese día. Y para los días siguientes del rodaje, el vestuario preparado para esos días. Si bien puede haber alguna modificación por algún inconveniente, ya sea por el clima o porque no se llega a grabar ese día una escena en particular por X razón, el vestuario también tiene que estar preparado, pero no se le debe dar tanta importancia como a las escenas que están pautadas para ese día. En cambio, en una función que está dividida por actos, se tiene que preparar el vestuario para cada acto en orden cronológico. Es decir, si en el acto 1 hay ciertos personajes con ciertos trajes, esos personajes tienen que estar preparados con esos vestuarios asignados. Lo mismo para el segundo y lo mismo para el tercer acto. Que los cambios de vestuario se van a lograr a través de los intervalos. Entonces, ¿cómo preparamos el vestuario antes de una función? Primero y principal, hay que revisar el vestuario para ver que todas las prendas que se vayan a usar ese día estén en condición. Al igual que nosotros preparamos los percheros, acomodamos los accesorios, los zapatos y nos fijamos que todos los personajes tengan sus respectivas cosas, hay otras áreas como iluminación o sonido que a la par que nos preparamos nosotros el vestuario, se están preparando ellos para que la función salga lo mejor posible. Lo mismo pasa con los actores o los bailarines. Ellos también tienen que entrar en calor, entrar en personaje y prepararse para todo lo que tengan que hacer en escena. En caso de danza, por lo general hay una clase previa antes de que empiece la función, cosa de que los bailarines puedan entrar en calor, estiren y estén preparados para poder realizar sus movimientos. Tanto el equipo técnico como las personas que vayan a estar en escena tienen que llegar antes de que empiece la función al teatro. Es decir, si la función es a las 11, por lo general te citan 2 o 3 horas antes para precisamente preparar todo para la función y que todo esté resuelto antes de empezar. Cuando hice de vestidora en una función, mi rutina era así. Yo llegaba 2 horas antes de que empezara la función, iba al camerino donde guardábamos el vestuario, que por lo general ya estaba abierto porque lo abría la producción, repasaba todos los percheros que estaban divididos por acto 1 y 2 si no me equivoco.
revisaba todas las prendas, porque como era una función de ballet, tal vez con algún movimiento se había abierto o desgarrado alguna prenda, y entonces las revisaba por las dudas de que no haya nada roto. Igual cuando pasaba eso de que se rompía en escena algún vestuario, los bailarines por lo general me avisaban, y dependiendo de qué tan roto estaba o no, la prenda me la llevaba, y si no la arreglaba en el momento ahí. Entonces revisaba, una segunda vuelta para ver que todo esté en condiciones. Sacaba el perchero del primer acto, que en el perchero estaba dividido por personajes a modo de aparición. Lo mismo con los accesorios. Como en el primer acto me acuerdo que en ese momento había un cambio rápido, separaba los vestuarios, sacaba los vestuarios de ese perchero y los llevaba a un perchero que estaba detrás de bambalinas, para cuando se produciera durante la función el cambio rápido, se pudieran cambiar los bailarines atrás de escena. Después de preparar todo el perchero y de que los bailarines vengan a buscar sus vestuarios, se cambiaban y trataba de que todos estuvieran vestidos por más de que no entraran en escena al principio de todo. Porque en ese momento, en las funciones, estaba yo sola como vestidora, y si bien de iluminación me ayudaba a vestir a algunos bailarines en un momento, casi al final del acto, donde todos tenían que salir a escena, se ahorraba tiempo y también nos ayudaban esas personas a terminar de vestir a los compañeros para poder entrar a escena. Entonces, antes de que empezara la función, todos los personajes estaban listos y vestidos, sin importar el orden en que entraran en el primer acto, porque también es una de las cosas buenas de las funciones, que como todos quieren que la función salga lo mejor posible, es como más fácil que te ayuden a que todo salga bien. Yo, como vuelvo a decir lo mismo, yo en esa función estaba sola como vestidora, porque no había presupuesto para pagarle a alguien más. Entonces, las mismas bailarinas que entraban más tarde me ayudaban a terminar de vestir a sus compañeras. Y se generaba todo un ambiente muy lindo, porque en la previa misma ya estábamos todos como en el mood de sí, va a salir re bien la función, sí, se puede. Y era muy, 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 muy lindo el ambiente de alegría y entusiasmo por salir a escena. Entonces, después durante la función, dependiendo obviamente del guión, pueden existir lo que se llama cambios rápidos. Que estos cambios rápidos pueden ser en escena o fuera de escena. En escena son los cambios que el espectador ve en el escenario, ya sea que un bailarín se cambie o un actor se cambie como parte de la obra, o los cambios rápidos también pueden salir detrás de escena, que las personas salgan del escenario y se cambian rapidísimo atrás de la pata, al costado del escenario. Estos cambios rápidos dependen mucho, pero no llegan a durar más de un minuto. A veces son segundos o depende, pero son cambios que se tienen que hacer rapidísimo para que la persona pueda estar preparada y lista para volver a salir a escena. Y parte de nuestro trabajo como vestuaristas es ayudar en estos cambios rápidos a que los bailarines o actores estén listos y preparados para que salgan de vuelta a escena. Después hay otros cambios que pueden llevar un poco más de tiempo, y dependiendo del guión obviamente va a ser más tiempo, menos tiempo, y también depende mucho de la cantidad de actores o bailarines que estén en la obra. En esta obra en la que yo hice de vestuarista, los mismos bailarines eran, creo que un grupo de 10 personas máximo, e iban entrando y saliendo de escena con diferentes personajes, pero eran las mismas personas. Entonces las personas entraban y salían cada 2 o 3 minutos, dependiendo de quién estuviera en escena, ¿no? Y me acuerdo que al empezar la función, a los, 2 minutos de arrancar, había ya un cambio rápido. Entonces yo como vestidora me quedaba ahí en la pata para ayudarlos a cambiar, y después esperaba a otro grupito que tenía que entrar en escena 3 minutos después. Y en esa espera tenían que cambiarse varias personas, porque era un cuadro grande en donde tenían que ponerse las bailarinas tutús platos, que son tutús que están los redondos parados. La complicación de este vestuario es que por más que tengan ganchos o cierres o lo que sea, se pueden abrir o se pueden bajar los cierres, depende de qué tan viejos estén, y por más que se los cambie a veces puede ser un inconveniente en escena. Entonces lo que yo hacía, las cosía rápido en la espalda para que precisamente no se les abra el tutú y ellas puedan bailar cómodas. Creo que era un grupo de 4 o 6 chicas, que creo que una ya estaba que entraba directamente en ese cuadro, entonces me ayudaba a terminar de abrocharles a sus compañeras los tutús, y el resto tenían que
salir de escena, entrar y cambiarse. Y me acuerdo que una vez, porque esto puede pasar, se había perdido un accesorio. Se había perdido la corona que era parte del vestuario con el tutú. Fue revisar porque me acuerdo que estaba yo vistiendo a uno de los chicos que tenía un disfraz de oso. Sí, un oso de peluche enorme, grande, encima era alto y grandote. Entonces yo le estaba terminando de ponerle el traje y viene una de las chicas y me dice, Rorro, ¿dónde está la corona? Yo le digo, te la dejé en la mesa donde está el resto de las cosas. Y me dice, no, se perdió. Y yo como, busquen toda la corona. Y de repente salen 4 bailarinas corriendo, un oso a medio vestir y aparece un príncipe con acá tengo la corona. Y todos desesperados ahí buscando y encontrando la corona porque faltaban literal 1 minuto para que entre en escena. Era como momento de caos y nervios, pero al mismo tiempo no podíamos hacer mucho ruido porque el escenario estaba ahí pegadito, entonces era como un caos en silencio, pero por suerte se pudo solucionar y pudimos entrar en escena todos bien, todos vestidos. Pero bueno, durante la función también pueden pasar estas cosas, estos inconvenientes. Lo importante es que se puedan resolver lo mejor posible y sin entrar en pánico. También una de las responsabilidades de la vestidora es ir recuperando los vestuarios usados para después o colgarlos en el perchero y guardarlos o llevárselos para limpiar o lavar o lo que sea necesario. Lo mismo si se rompen y se necesita una máquina de coser. Bueno, yo me lo traía a mi casa porque no había máquina de coser en el teatro donde se hizo esa función. Pero es muy importante que tanto accesorios como vestuarios es decir, prendas, vuelvan al perchero o al camarín o a la sala donde se guarden. En ese momento lo que yo hacía era que recuperaba los trajes del primer acto, los acomodaba como iban por orden de aparición y dejaba preparado el perchero listo para la semana que viene. Y después durante el segundo acto se repetía la misma dinámica que al primer acto. Sacaba el perchero del segundo acto con los personajes por orden de aparición. Los bailarines o actores venían a buscar sus trajes, se cambiaban y empezábamos con el segundo acto. Los intervalos suelen ser cortitos, de unos 10-15 minutos, dependiendo del tiempo en función. Pero había veces, pocas funciones en realidad, en los de el intervalo fue mucho menor. Entonces lo que hacía en ese momento era, ya desde antes de que empezara la función del todo, antes de que arrancara el primer acto, le llevaba los vestuarios a cada personaje y se lo dejaba en el camarino. Cosa de que se pudieran cambiar lo más pronto posible, como si fuera un cambio rápido, y pudieran salir en escena en el segundo acto lo más pronto posible. Al finalizar la función, lo que se empieza a hacer es el desarme, tanto para vestuario como iluminación o sonido, y la escenografía también, porque tal vez durante la semana el teatro se usa y no es posible dejar la escenografía preparada de una semana a la otra, y se guarda donde se haya asignado para esa obra. Vestuario por lo general tiene un camerino o un sector especial para guardar cada vestuario de todos los personajes y es por lo general exclusivo de cada obra. Así es más fácil que no haya pérdidas o extravíos entre una obra y la otra. Sin embargo, no está de más tener una lista con todas las prendas y accesorios que tenga cada personaje de la obra. Y así también incluso es más fácil para revisar que no te olvidaste nada y tener también una lista paralela de las cosas que te llevas para lavar, arreglar o que no guardas después de esa función, cosa de que quede un registro y obviamente no te la tenés que olvidar para la función siguiente, porque si no ahí sí sería un problema. Que por suerte por ahora a mí no me pasó. En ese sentido soy súper obse con lavar todo. Si me lo tengo que traer, lavo todo y lo guardo a mano y a la vista, cosa de que no se me mezcle con nada de mi casa. Pero bueno, estas cosas también son parte de ser vestuarista. Hay veces que no se llegan a lavar todas las prendas, pero como en este caso era una obra de danza, las calzas, las medias, alguna que otra camisa se tenían que lavar, porque obviamente con todos los movimientos y el sudor de las personas, eso a lo largo generaba mucho olor. Y también había muchas cosas blancas, entonces necesitaban una lavada para que la función siguiente no se vieran marcas de zapatos o de maquillaje.
Por eso es súper importantísimo, primero, dejar preparados los percheros para la siguiente función. Segundo, anotar todo y que haya una lista clara de quién se lleva las cosas y qué se lleva para que no se extravíe nada. Y tercero, pero no menos importante, tener presente que en las funciones pueden haber inconvenientes, pero mantener la calma y poder resolverlo lo mejor posible. Lo ideal es que todo salga de taquito sin ningún problema, pero no suele pasar eso. Siempre pasa algo, ya sea de que se rompió algo, se ensució a último momento o se perdió algo como la anécdota que conté. Pero bueno, lo importante es mantener la calma, tratar de solucionar lo mejor posible y que todo fluya. Si tienes alguna pregunta más de cómo es una función o querés que hable algo más, de alguna duda que tengas, me puedes escribir por Instagram o también puedes comentar el podcast acá abajo. Gracias por compartir conmigo este episodio. Nos vemos la próxima.